Vamos a ir leyendo algunos versos de Génesis 3. Y quiero esta tarde comenzar con una historia que creo que ya se las he contado, pero no importa, es muy buena. Dicen que había un pastor que no era muy diestro o no era muy experimentado en hacer visitas a hospitales, hacer visitas a las casas. Pero un día se animó y dijo, bueno, voy a ir a visitar. Y salió ese día, llegó a una de las casas de las tarjetas que dejaban en la iglesia y dijo, voy a visitar a estas personas que nos vienen a visitar. Fue a la casa, llegó y tocó y nadie salía. Y veía la luz prendida, entonces volvió a tocar y nadie salía, pero escuchaba adentro cómo caminaban dentro de la casa y se movían de un lado al otro y él seguía tocando y pues no le abrieron. Entonces escribió una nota y le puso Apocalipsis 3:20, dejó la nota y se fue. Ahora usted sabe lo que dice Apocalipsis 3:20, ¿verdad? ¿Qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entonces le dejó el recado de que en otras palabras vine a buscarte y nadie me abrió. Y entonces el domingo pues predicó y toda la cosa y al final le entregaron una tarjetita que alguien había dejado en el plato de la ofrenda al pastor, se la dejaron y decía Génesis 3:10. Entonces fue a la Biblia y buscó Génesis 3:10 y decía, oí tu voz cuando estabas en el jardín, pero tuve vergüenza porque estaba desnudo y me escondí. A mí nunca me ha pasado eso, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero esta historia es la historia de Génesis capítulo 3. Pero esta historia, tal vez esta tarde, alguno de nosotros, hay pecado en nuestra vida, hay vergüenza y hay culpa. Y cuando Dios comienza a vernos, cuando los ojos de Dios se encuentran con los nuestros, sentimos la vergüenza porque sentimos que estamos desnudos ante Dios. Y Él puede ver todo lo que hay en nuestro corazón, Él puede ver todo lo que hay en tu alma, Él puede ver todo lo que hay en tu mente, cada pensamiento que hay en tu mente, Él la puede ver. Y esos pensamientos no honran a Dios, esos pensamientos no honran a tu familia, esos pensamientos no son dignos de estar en la mente de una persona que profesa conocer a Dios. Lo que hay en tu corazón la palabra de Dios dice que todos los malos pensamientos salen del corazón. Y entonces Dios ve nuestro corazón en este día. Y déjame decirte que para mucha gente nuestra vida puede ser un caos. Tal vez esta tarde tú estás aquí, pero tú estás sufriendo en el interior. Hay un caos en tu vida, hay algo que no te permite experimentar la vida plena y has tratado y has buscado, inclusive has buscado en la religión, has buscado en muchas cosas cómo poder arreglar ese caos que hay en ti. Y esta tarde, primero Dios, vamos a entender de dónde surgió ese caos y por qué ese caos está en nuestro corazón. Porque una de las cosas que cualquier religión y cualquier filosofía en todo el mundo, no hay ninguna filosofía, no hay ninguna religión que diga o que postule que el ser humano no tiene un problema. Todas las filosofías y todas las religiones están de acuerdo en un punto, que el ser humano no está experimentando la vida plena y hay sufrimiento en su corazón y se trata de dar respuesta a este sufrimiento y cada religión y cada filosofía trata de dar respuesta y solución a ese sufrimiento. Pero el problema es de dónde viene ese sufrimiento, de dónde viene ese caos. ¿Por qué cuando yo quiero traer calma a mi vida y quiero traer calma a mi matrimonio, parece que hay cada vez más problemas? Y es interesante que cuando tú quieres tener tranquilidad en tu matrimonio, pero es cuando tratas peor a tu esposa. Y cuando tú quieres tener que tu esposo te ame y te muestre cariño, es cuando más se lo reclamas. Entonces, entre más le reclamas a tu marido, más caos hay en tu vida. Entre más tratas mal a tu esposa y la ignoras, más problemas hay en tu vida. Buscas paz, pero al buscar la paz haces lo contrario para encontrar la paz. ¿Por qué suceden todas estas cosas en nuestra vida? Génesis 3 nos va a explicar
explicar por qué suceden estas cosas en nuestra vida. Y al final de este mensaje, yo quisiera que cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo de Dios viniera y tocara nuestro corazón y nos hiciera dar cuenta de cómo y que nos podamos ver delante de la luz de Dios y que podamos ver nuestra alma, nuestro corazón y nuestros pensamientos como Dios los ve, para que podamos traer y pedirle al Señor misericordia y limpieza, para que podamos experimentar una vida, una transformación profunda desde el corazón por el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Vamos a leer Génesis capítulo 3, los versos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios así. Y hoy vamos a ver, el tema de hoy se llama caos total. Todo el mundo está en caos y hay un caos total. Y vamos a ver, y quiero hacer una advertencia. Cuando llegamos al siglo XXI y cuando hablamos de la serpiente o cuando hablamos de Satanás, la mente del siglo XXI dice, wow, eso es un cuento de hadas, eso es un cuento que ¿quién se lo va a creer? Bueno, déjeme decirle, la Biblia habla de este personaje y aquí vamos a ver a este intruso que vino a ese huerto, a ese jardín del Edén donde todo estaba perfecto, una relación perfecta con Dios, una relación perfecta con la pareja, una relación perfecta con el medio ambiente. Todo era un ambiente perfecto cuando de pronto aparece este ser aquí y vamos a ver lo que sucede. Dice la palabra de Dios así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios y vas a saber el bien y el mal. Y la mujer vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y lo comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Señor, queremos darte gracias en este día porque tú nos dejas tu palabra como un testimonio para que nosotros podamos conocerte y podamos conocer el origen del por qué hay caos en el mundo y por qué hay un caos en nuestra vida. Pero Señor, te damos las gracias porque tú has venido a restaurar, restablecer nuestra relación entre tú y nosotros, y Señor, para que este caos pueda desaparecer de nuestras vidas. Pedimos que tú nos guíes y nos enseñes en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. Entonces, aquí vemos este intruso que aparece, que la Biblia llama la serpiente antigua, o aquí le llama la serpiente. ¿Y qué sucede cuando una persona no reconoce la historicidad? Es más, cuando nosotros llegamos a poner en duda, y les digo, o sea, no es fácil para una mente del siglo XXI, una mente educada, una mente científica, por decirlo así, una mente que ha estudiado, llegar y hablar de Satanás es un shock. Eso no es algo científico, ni lógico, ni mucho menos. Pero déjenme decirle lo que pasa. Hemos ya hablado de cómo podemos nosotros ser afectados cuando no creemos la palabra de Dios, y cuando una persona rechaza la palabra de Dios y no reconoce la historicidad. El Señor Jesucristo reconoció la historicidad de Moisés y dijo, empezando desde Moisés, reconoció lo que Moisés había enseñado, reconoció todas estas cosas que vemos en el libro de Génesis. El Señor Jesucristo las creyó y las enseñó como algo histórico, algo que realmente sucede. Si nosotros no tomamos en cuenta eso y rechazamos la historicidad o la historia verídica del libro de Génesis, lo primero que hacemos es rechazamos la palabra de Dios como autoridad. Y entonces, como la palabra de Dios no es autoridad, ¿quién es la autoridad entonces? Yo soy la autoridad. Ya rechacé porque yo digo, esto no es verdad. Yo tengo la verdad, yo tengo mi verdad. Y entonces, en segundo lugar, si yo rechazo la historicidad, yo no puedo explicar la naturaleza de Dios. Yo no puedo explicar quién es Dios porque yo estoy rechazando la revelación que Dios me ha dejado. Entonces yo ya no puedo conocer a Dios, y todo lo que yo diga en torno a Dios simplemente va a girar en el marco de la especulación. Es decir, yo creo que Dios es así, yo creo que Dios es así, pero realmente yo no puedo aseverar cómo es Dios porque yo lo voy a ver de acuerdo a mi experiencia y otra persona lo va a ver
ver de acuerdo a su experiencia y cada uno vamos a tener una experiencia diferente de Dios y vamos a querer explicar a Dios de acuerdo a nuestro, como dicen, ¿verdad? De acuerdo a cómo me fue en la feria. Pero Dios es un solo Dios, es un Dios perfecto y nos ha revelado su naturaleza en la palabra de Dios. En tercer lugar, no puede explicar tampoco la naturaleza del hombre. ¿De dónde salió el hombre? ¿De dónde surgió el hombre? ¿Cómo vas a explicar tu existencia si niegas que Dios te creó a su imagen y semejanza? Entonces no podemos negar lo que la palabra dice, porque entonces nos quedamos sin ninguna base para poder afirmar las cosas que afirmamos. Tampoco puede distinguir entre lo bueno y lo malo, porque entonces y eso es lo que está pasando en nuestra cultura. Cada quien tiene su idea de bueno y cada quien tiene su idea de malo. Entonces para mí esto es bueno y para ti es malo. Entonces tú no te puedes meter en lo que yo digo que esto es bueno. ¿Por qué? Porque yo estoy rechazando la palabra de Dios, que la palabra de Dios me dice lo que es bueno y lo que es malo. Y tampoco puedo explicar el origen del sufrimiento, porque la palabra de Dios en este capítulo nos está enseñando de dónde surge el sufrimiento y el caos y la vergüenza y la culpa y todas aquellas cosas que nos hacen sentir apartados, alejados, avergonzados, cargando cosas, heridas en nuestra alma, tantas cosas que estamos acarreando. ¿De dónde surgió? Si yo rechazo la historia de Génesis capítulo 3, no voy a poder entender y no puede haber una verdadera sanidad en mi corazón. En primer lugar, en este pasaje vamos a entender tres cosas. En primer lugar, ¿quién es el incitador del caos? En segundo lugar, ¿cuál es el camino al caos? Y en tercer lugar, vamos a ver la seducción del caos. Y va a ser bien interesante estas tres cosas que vamos a ver, porque en primer lugar vamos a ver quién es el incitador del caos. Ya vimos que el ambiente en el huerto del Edén es un ambiente perfecto. Sin embargo, en ese ambiente perfecto, de pronto aparece esta serpiente, la Biblia llama, la serpiente era astuta más que todos los animales de la tierra, y llegó y se presentó delante de Eva y comenzó ahí un argumento, una discusión que finalmente resultó en que el hombre quedara separado de Dios. ¿Quién era esta serpiente? Bueno, uno de los principios para interpretar la Biblia correctamente es que yo no puedo decir la serpiente era Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Por qué? La serpiente era la suegra de mi, no la mía, ¿no? La suegra de mi vecino, ¿no? Porque entonces nosotros podemos interpretar y decir que la serpiente era quien se nos pegue la gana, total. Y digo, hay mujeres que les sale la lengua, ¿no? Bueno, hay hombres también que les sale la lengua. Pero podemos nosotros inventar. Sin embargo, la Biblia nos dice quién era esa serpiente. Pero para saber con certeza quién era esa serpiente, usted tiene que ir de Génesis, leer todos los libros hasta llegar a Apocalipsis. Claro, si se quiere evitar todo eso, nada más vaya a Apocalipsis al capítulo 12 y el verso 7 va a decir que aquella serpiente antigua es el diablo y Satanás. La Biblia nos dice quién es con certeza esta serpiente. Entonces la Biblia nos dice que esta serpiente es Satanás. Ahora, ¿de dónde surgió este ser malévolo? ¿Quién creó a Satanás? ¿De dónde vino Satanás? Bueno, la Biblia nos dice, y hay dos pasajes en la Biblia que nos dicen de dónde surgió y cuál es la naturaleza de este ser. Uno es Isaías 14 y el otro es Ezequiel 28. Ambos hablan de un rey terrenal, el rey de Babilonia y el rey de Tiro, y eran reyes terrenales. Estaba hablando un mensaje a un rey verídico, histórico, que vivía en aquel entonces, pero de pronto el lenguaje comienza a hablar con cosas que no pueden ser de un rey natural terrenal, porque dice: en el huerto, en el Edén estuviste, entre las piedras preciosas te paseabas. Y entonces te das cuenta de que está hablando más que solamente de un rey. Y de pronto dice: perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Dije, subiré hasta el trono de Dios y me sentaré en el trono y seré como Dios. Ahí comenzamos a ver el problema y la naturaleza de dónde surge este ser maligno. Entonces la palabra de Dios nos dice que él se rebeló contra Dios cuando él tenía una posición exaltada en el cielo. Muchos piensan que Satanás, antes de ser Satanás, era un arcángel que se llamaba Lucifer, y este arcángel Lucifer era un arcángel de luz,
Jesús encargado de la alabanza, de llevar la alabanza de toda la creación delante del trono de Dios. Era su trabajo. Pero un día dijo, bueno, yo soy tan perfecto que yo puedo estar sentado en el trono y yo puedo ser Dios. Y en el momento que él quiso usurpar el lugar de Dios y quiso ser Dios, en ese momento cayó. Y ahí nos dice entonces la palabra de Dios que hubo una rebelión. Apocalipsis capítulo 12 también nos habla de esta rebelión, donde hay una tercera parte de los ángeles que lo sigue. Ahora, cuando usted le pregunta a las personas en los Estados Unidos, si usted para a una persona en la calle y le dice, oye, ¿tú crees en Satanás como un ser real? El 57% de los americanos le va a decir que no. Obviamente. ¿Por qué? Porque les dije, no es fácil creer en un ser angelical que es un ser de maldad. Entonces la gran mayoría va a decir que no. Y este es el mejor engaño que Satanás tiene. Si tú no crees en Satanás, él te puede hacer lo que le pegue la gana, porque tú no crees que él está influenciando tu vida. Y entonces aquí vemos la astucia de Satanás. La astucia de Satanás fue que viene y usó a una serpiente. Ahora, ¿cómo era la serpiente? ¿Cuánto le tienen miedo a las serpientes? Ven una y ¡ah! Sí, ¿por qué? No son animales bonitos, ¿verdad? Sin embargo, hay algo. Cuando Dios maldice a la serpiente, le dice, te vas a arrastrar. Aparentemente la serpiente no era un animal rastrero, como el de Paquita, la del barrio, ¿verdad? Animal rastrero, maldita sabandija, adefesio mal hecho. Si me la sé, me la sé. No. Rata de 2 patas. Este animal, la serpiente, la palabra que utiliza para referirse a la serpiente es la palabra hebrea nahash, y habla de luz, de algo atractivo, algo que te llama la atención. ¿Se imagina a la mujer si ve un animal feo y raro que se le acerca? Se hubiera echado a correr, ¡ah! Y se echa a correr. Sin embargo, viene algo de luz, un animal aparentemente bello, se acerca y le dice, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer comienza a conversar con este ser. Entonces, vemos ahí la astucia de Satanás. Y recuerde, nosotros pintamos al diablo. ¿Cómo pintamos al diablo? Con cachos, cuernos, con un bigote color rojo, ¿verdad? Y con las patas de cabra y con una cola puntiaguda y un trinche y una risa. o como Eugenio Derbez. ¿Verdad? Entonces lo pintamos como un ser feo, malévolo. Sin embargo, ¿sabe cómo describe la Biblia a Satanás? Como un ángel de luz. Se parece a Justin Bieber. Las mujeres. No se va a parecer todo feo para que grites, va a parecer precioso, va a parecer algo maravilloso, que va a ser atractivo, y su intención es engañar, su intención va a ser siempre alejarte y que tú no creas la palabra de Dios para que creas la mentira. Ahora, Satanás tampoco es un personaje que nos debe dar miedo. ¿A cuántos le da miedo Satanás? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás es un adversario que ha sido vencido. Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, y Colosenses capítulo 2 dice que despojando a los principados y potestades, los clavó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es un enemigo vencido. Cuando Satanás venga a quererte dar miedo y a tentarte, simplemente ponte atrás del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, como aquella imagen, ¿verdad? Que venía el lobo feroz así, y estaba una ovejita toda temblorina delante del lobo feroz. De pronto aparece el Señor Jesucristo, se para junto a la ovejita, y la ovejita le dice al lobo, vengo con él. Cuando el diablo quiera tentarte, cuando el diablo quiera espantarte, cuando el diablo quiera hacer lo que quiera hacer, tú solamente tómate de la mano del Señor Jesús y di, vengo con él. Esta mañana en mi tiempo devocional estaba leyendo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y cuando el pueblo viene delante de Moisés y le dice, ¿para qué nos trajiste aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, nos trajiste para morir. Y Dios le dice a Moisés,
estén quietos y vean la salvación de Jehová. Porque todo este ejército que ahora ves, no lo volverás a ver. Dios va a pelear por ti, porque Él es nuestro guerrero. Así es que no le tengas temor. Ahora vemos también la mentira de Satanás, porque viene y le dice, ¿sabes qué? Comienza a argumentar con la mujer para darle este argumento. Dios no es bueno y Dios no es amorosa. ¿Por qué? Porque está poniendo en duda lo que Dios dijo. Y con que Dios ha dicho, no, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Dios no es bueno ni es amoroso. Él no quiere que tú disfrutes y que tú veas y que tú puedas experimentar cosas que puedes saber si tú simplemente tomas de ese. Y, ¿sabe? Una cosa más, mira. Si tú tomas de ese fruto, vas a ser como Dios. Chaca, chaca. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Querer ser Dios. ¿Usted conoce a alguien que dice que tú vas a ser como Dios? Si tú eres hijo de Dios, tú eres un Jehová Junior. ¿Nunca has escuchado una idea así? Ese fue el pecado de Satanás, hacerte pensar que tú puedes ser un Jehová. Tú no puedes, nosotros no somos ningún Jehová, necesitamos la misericordia de Dios porque hemos pecado. Y hay una cosa en la teología que se llama depravación total. Todo nuestro ser ha sido contaminado por el pecado. No hay nada bueno en nosotros. El apóstol Pablo en Gálatas 3 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. El sepulcro abierto es su garganta, no hay ni siquiera uno. Necesitamos la misericordia de Dios. Y no solamente les dice, vemos ahí la mentira de Satanás, sino que vemos algo también tremendo. Esta mentira de Satanás, esta mentira de que tú puedes ser como Dios, es la mentira que tiene ahora el humanismo. El humanismo dice, nosotros podemos solos, no necesitamos a nadie. El hombre tiene la capacidad, como decía aquel programa del hombre nuclear, ¿verdad? The $6 Million Man, we have the technology. Tenemos la tecnología, nosotros podemos hacer. Y el humanismo, a finales de los 1800 se hizo el manifiesto humanista. Nosotros podemos, nosotros somos seres racionales. El ser humano tiene las respuestas a todos los problemas. Se hace el manifiesto humanista en 1914 viene la Primera Guerra Mundial y ahí se ve cuántos millones de personas mueren. 20 años después, 1941, viene la Segunda Guerra Mundial y el resultado del humanismo son desguerras mundiales. Muchos de los humanistas abandonaron el humanismo y se fueron al modernismo y después se fueron al posmodernismo y no han encontrado respuesta al problema del ser humano porque han querido ignorar a Dios, que dice el problema ha sido que el hombre está separado de Dios. Ese es el problema. Y no solo, en segundo lugar, vemos el camino hacia el caos. Escuche, y eso es lo que Dios lo que constantemente nosotros vamos a tener que enfrentar como seres humanos. Y cualquier persona con razonamiento va a tener que enfrentar este problema. El Señor Jesucristo lo tuvo que enfrentar. Con que Dios ha dicho, no tomes de todo árbol del huerto. En primer lugar, lo que va a hacer Satanás es que tú dudes que lo que Dios ha dicho. Dios dijo, no le creas. No le creas a lo que Dios dice. Si aquí dice que la Biblia es la palabra de Dios, no lo creas. La Biblia fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero la Biblia dice que fueron inspirados por Dios. Entonces tenemos la revelación de Dios inspirada por Dios y la tenemos para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces te va a poner a dudar la palabra de Dios. Sabemos que, escuche, 40% de los cristianos que se dicen nacidos de nuevo en los Estados Unidos no creen que la Biblia es exacta en toda su enseñanza. O sea, que los cristianos no creemos lo que la Biblia dice. Bueno, el 40% de los cristianos no creemos. Imagínense lo que no son cristianos. Entonces estamos metidos en un problema que desde el inicio le dijo la serpiente a la mujer, con que Dios ha dicho.
duda la palabra de Dios. Y después no solamente duda la palabra de Dios, sino después de que duda la palabra de Dios, abres la puerta completamente a la maldad. ¿Por qué? Porque el segundo paso no solamente es dudar, sino después la mujer, Satanás dijo algo tremendo. Le dijo, con que Dios dijo, y la mujer le dijo, no, lo que Dios dijo fue que podíamos comer de todo, pero no podíamos ni verlo ni tocarlo porque moriríamos. La mujer le añadió un poquito, ¿verdad?, a lo que Dios había dicho. Y al añadirle poquito a lo que Dios dijo, también es un peligro. Pero lo que sí dijo es, ciertamente moriríamos. Génesis 2:16. De todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comes, ciertamente, dijo Dios, morirás. La serpiente viene y le dice, no morirás. Negó, ya no solamente la puso en duda, en segundo lugar, niega la palabra de Dios, pero no solamente niega la palabra de Dios, en tercer lugar le dice, lo que pasa es que en el momento en que tú comas, vas a ser como Dios. Reemplaza la verdad de Dios por la mentira, diciéndole vas a ser como Dios, y entonces la mujer, creyendo esa mentira, dice, toma del fruto y come, y lo da a su marido que estaba con él, y el marido no dijo absolutamente nada. Mujeres, ¿cuántas de ustedes se quejan de que sus maridos no hacen absolutamente nada? Están ahí, pero parecen una papa de couch, ¿verdad? Un couch, ¿cómo le dicen? Couch potato. ¿Qué? Un costal de papas ahí. Hay una exhortación para los hermanos, varones. Dios nos dio la función en nuestro hogar de ser los líderes espirituales, amar a nuestras esposas, servir a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, tener comunión y convivencia con ellos. Esa es nuestra responsabilidad, y cuando nosotros no tomamos la responsabilidad, estamos dejando todo el campo abierto para que venga el engaño y el ataque de Satanás. Y entonces reemplaza la palabra de Dios y dice, van a ser abiertos tus ojos y entonces vas a ser como Dios. Escucha, esta tentación también vino con el Señor Jesucristo. Después de 40 días y 40 noches que no había comido absolutamente nada, viene Satanás y le dice, mira, ahí hay una piedra. ¿Por qué no le dices a la piedra, conviértete en pan, si tú eres el Hijo de Dios? El Señor Jesús no se puso a argumentar ni a hablar con Satanás. Lo único que hizo el Señor Jesucristo para combatir la tentación, ¿qué fue? La palabra de Dios. Lo que la serpiente estaba haciendo, duda la palabra, niega la palabra y reemplaza la palabra. El Señor Jesucristo simplemente citó la palabra como es y el diablo lo dejó. Y le dijo, está escrito, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, te voy a llevar acá, mira, ¿ves todos los reinos del mundo? Yo todo esto te voy a dar si postrado me adoras. La Biblia dice, a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y luego le dijo, ok, bueno, ven, te voy a llevar a la parte más alta del templo. Y le dice, mira, si tú haces esto, vas a tener una congregación de 1,500 personas. Es más, 2,000, 10,000. Vas a ser un pastor de una congregación, una mega congregación. Aviéntate de aquí y haz un show impresionante. Que la gente vea las cosas maravillosas que tú puedes hacer. Porque la Biblia dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y tú no vas a tropezar en piedra. Va a ser algo maravilloso que vas a hacer, la gente te va a seguir. Dijo, no, porque está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo le dejó. Finalmente, no solamente vemos el camino al caos, sino la seducción. Escucha, el pecado siempre va a ser atractivo físicamente. Siempre va a ser atractivo físicamente. El fruto era deseable, codiciable. Y entonces la mujer tomó. El pecado va a ser atractivo estéticamente, va a ser agradable a los ojos, va a ser bueno para comer, eso es físicamente. Recuerden la naturaleza física del ser humano, ahí está, va a ser bueno para comer. La naturaleza del alma del ser humano va a ser fruto agradable a los ojos, sus ojos se van a concentrar en el fruto y entonces va a codiciar.
¿Alguna vez ha codiciado algo? ¿Alguna vez ha envidiado algo? ¿Por dónde empezó la envidia? Cuando vio que el nuevo carro que se compró su vecino. Ve el Facebook y los ve, ay, mira, ya se fueron a pasear a Alemania y yo estoy aquí, charros. Y comienza nuestro corazón a envidiar, y comienza nuestro corazón porque todas estas cosas son una trampa del enemigo para que nosotros dejemos la gratitud a Dios y comencemos a quitar nuestra vista de Dios y comencemos a buscar otras cosas. Y finalmente es atractivo intelectualmente. El fruto era codiciable para alcanzar sabiduría, no solamente físicamente, la naturaleza física, no solamente la naturaleza psicológica o emocional, sino también la naturaleza espiritual. Te va a separar de Dios. Ahí viene el ataque. El fruto era codiciable para alcanzar sabiduría, y entonces dijo, yo voy a ser como. Y entonces escucha, nosotros estamos viviendo para ser como. ¿Como quién? ¿Como quién? Yo voy a ser como Cristo debería de ser, ¿no? Pero mucha gente está viviendo para ser como Tomás Cruz. Tom Cruise, ¿para qué? Tomás Cruz, como Tom Cruise, ¿no? Para que se oiga mejor. Voy a ser como Tom Cruise, voy a ser como, no sé, como los ídolos de nuestra. Todo el mundo quiere imitar, vestirse como, andar a la moda, tener para impresionar a la gente, buscar el materialismo, casas más grandes, carros nuevos, ropa de esta marca. ¿Para qué? Para impresionar a los demás, porque creo que eso me va a dar a mí un estatus. Escucha, nada de eso te da estatus ni valor, porque el valor lo tienes en Cristo. Y cuando tú encuentras tu valor en Jesucristo, todas esas demás cosas salen sobrando. Tú sabes quién eres. El Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos y era el Hijo de Dios. Lo que haces no te da valor. Quien eres es lo que te da valor. Hay un caos a nuestro alrededor. Hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte a nuestro alrededor. Sin embargo, el diseño original de Dios no era ese. No era que tú estuvieras en vergüenza, en culpa, en sufrimiento, en el dolor. Pero cuando el ser humano decide ignorar a Dios, cuando el ser humano decide tomar su propio camino, decide experimentar caos en su vida. Ahora escucha, lo maravilloso de esto es que cuando el hombre se dio cuenta que estaba desnudo, tuvo vergüenza y se escondió. Tal vez esta tarde tú estás escondido. Tal vez esta tarde tú tengas ahí en tu alma y en tu corazón un closetcito cerrado que nadie puede entrar, nadie lo puede ver. Es más, a ti te da terror siquiera reconocer que está ese lugar ahí, pero ese lugar está ahí y tú no vas a poder experimentar la vida plena y la sanidad si no traes eso delante de Dios. Y cuando Dios vino y se paseó en el huerto, buscó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Esta tarde, el Espíritu de Dios, la voz de Dios se acerca a tu corazón y la pregunta es, ¿dónde estás? Y tú puedes hacer dos cosas. Te puedes tejer hojas de higuera, tu religión, ¿verdad? Y te la puedes poner pensando que te está tapando tu vergüenza y sin embargo está siendo más miserable. Te puedes esconder de Dios, ¿verdad? Y aviéntate ahí porque ahí hay un pozo y te puedes meter ahí. Aunque venga Dios, te busque, no te va a encontrar. Dios sabe dónde estás. Dios lo sabe. O puedes, como Adán, venir y decir, Señor, lo que pasa es que tengo vergüenza y me escondí. Y Dios va a tejer, va a cubrir tu pecado. La palabra de Dios dice, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé qué es lo que estás experimentando el día de hoy, pero Dios sí lo sabe. Tú lo sabes. Y esta tarde, lo que vemos aquí en la palabra de Dios es que Él quiere sanar, quiere perdonar, quiere sanar, quiere restaurar tu vida. Quisieras esta tarde venir delante de Dios honestamente, abiertamente,
no para esconder, no para aparentar, sino con un corazón abierto, decir: Señor, yo no me puedo esconder de ti, tú conoces cada pensamiento, Señor. Como decía el salmista, ni siquiera está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda, Señor. Esta tarde tú puedes venir delante de Dios y experimentar su amor, su perdón, su sanidad, su restauración, y puedes experimentar una vida en poder, una transformación que no viene de ninguna religión, sino que viene de una relación profunda con tu Creador y aquel que es tu Salvador y tu Señor.